Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Dicen que cuando mueres no te llevarás nada y que todo lo que tengas se queda en el plano terrenal. Pero entonces, ¿qué podría pasar si tomas algo de una persona difunta? Les dejo la siguiente vivencia de una persona que su experiencia podría causarte una que otra pesadilla. Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Los eventos que voy a contar a continuación me producen una serie de emociones que no podría explicar, porque no soy un hombre de entendimientos, de saber expresar una idea. Pero intentaré contar mi historia porque sé que quizá mañana ya no esté en este mundo. Mi mente y mi vida están tan trastornadas por el terror y el arrepentimiento que no puedo soportar esta carga un día más. Cuento esto como una lección, una advertencia, quizá porque yo no tengo más remedio. Sé que mañana quizá amanezca en algún lugar olvidado, con mi cuerpo pudriéndose lento y caminando hacia el más allá, con aquello que me espera por mis malas acciones. Lo primero que viene a mi mente es el recuerdo de mi último empleo. Llevé una vida llena de limitaciones y anduve de aquí para allá, haciendo de todo para poder sobrevivir. Nunca tuve familia. La mujer con la que comencé a vivir me dejó por otro y ya no quise tener más relaciones que no fueran las pagadas por tiempo en las cantinas. Fuera de eso me desempeñaba como albañil, oficio que aprendí de mi papá, el cual tampoco tuvo mucho futuro. Fui contratado en un cementerio para colocar ladrillos y mezcla en las tumbas. No era un trabajo bien pagado y solo ganaba por trabajo realizado, teniendo que hacer otras cosas para que me saliera el día. De tal suerte que me puse a trabajar con los marmoleros haciendo lápidas. Había temporadas en que había mucho trabajo en el cementerio. Con los entierros y en la marmolería también aumentaba el trabajo. A veces teníamos que quedarnos hasta tarde para cumplir con diversos encargos que el patrón aceptaba, a pesar de no poder con la carga de trabajo. No sé cómo, pero todos los trabajos salían bien y en tiempo. Ciertamente, el trabajar en un cementerio te expone a vivir y mirar cosas distintas. Ves mucho dolor y situaciones penosas que te llegan. Sin embargo, y como lo dije antes, esta historia ocurre en un evento raro y fuera de lo que estaba acostumbrado a ver. Sucedió una tarde, cuando llegó una lujosa carroza fúnebre llevando a un difunto. La funeraria era una de las más lujosas y exclusivas de personas adineradas. No entendía por qué algunas de esas gentes gastaban tanto en entierros o tumbas, pero así eran. Lo extraño con este servicio funerario es que no había deudos afligidos, ni autos en caravana, ni transportes que llevaran personas al funeral. Únicamente llegó la carroza con el chofer y un par de ayudantes de la funeraria, los cuales bajaron un costoso féretro para llevarlo a enterrar, en un recién comprado lote de una área exclusiva del cementerio, donde había que pagar mucho dinero para ser enterrado ahí, aunque no entendía por qué. Como no había familiares y tampoco podían dejar el féretro ahí, los ayudantes nos pidieron ayudarles a cargarlo, algo verdaderamente fuera de lugar, pero no podíamos simplemente decir que no. Así que a regañadientes tuvimos que llevar el ataúd hasta el agujero donde sería enterrado. Previamente había preparado el hoyo con tabiques y mezcla, además de colocar algunos tirantes para poder bajarlo más rápido y seguro. Al preguntarles a los muchachos si no vendría nadie más, comentaron que no, que durante el servicio de cuerpo presente estuvo igual, sin personas. Solamente estuvo a ratos un representante del señor, y que supuestamente era el abogado que llevaba sus asuntos. Fue un servicio inverosímil, porque nunca había pasado esa situación. A dichos del abogado fue una de las últimas voluntades del señor, para saber quién iría a su funeral y dejarle una cuantiosa fortuna. Pero durante toda su vida
fue una persona de escasa moral y avariciosa, de tal manera que no lo quería su familia y no tenía amistades. Vivía en una gran casa con mucho lujo y murió solo debido a un infarto. La servidumbre fueron las únicas personas que estuvieron durante su deceso. Finalmente estaba ahí, solo, y nosotros los enterradores, ya que los muchachos de la funeraria tuvieron que regresar por otro servicio. Mi compañero y yo tuvimos la loca idea de decir unas últimas palabras por aquel hombre que quizá en vida no fue bueno para nadie. Antes de bajarlo, nos dimos cuenta de que nos hacía falta un tirante, por lo que mi compañero fue a la oficina por él. Como no me quise quedar con la curiosidad, abrí la tapa de la cubierta para ver el rostro del difunto. Era un hombre mayor cuyo rostro, lleno de arrugas y manchas de la edad, me dio algo de repugnancia. Solo de imaginar la clase de persona que fue en vida. Su aspecto era verdaderamente siniestro. A pesar de estar muerto, aún emanaba ese semblante de prepotencia y crueldad. Al revisarlo, lo que más me llamó la atención fueron los anillos en todos sus dedos y una cadena de oro alrededor de su cuello que activó mi ambición y un deseo malsano de tomar algo de esa riqueza que a él ya no le serviría. Debo confesar que nunca fui una persona que se condujera de forma deshonesta o deseara algo que no fuera mío. Pero extrañamente, deseé tener aquel brillo para mí. Al momento de ver el dije raro que colgaba en esa gruesa cadena, me llenó de ideas y pensamientos de lo que podría hacer con el dinero que me darían si empeñaba las joyas del muerto. Me tomó unos segundos en decidir abrir la cubierta con un desarmador. Miré para todos lados y estaba completamente solo. Nadie se iba a dar cuenta de mi abuso, así que me dispuse a hacerlo. No puedo explicar la sensación que sentí. Era una especie de adrenalina lo que experimenté en el momento que intentaba abrir la tapa. Mi corazón latía dando tumbos que me hacían temblar las manos. El nerviosismo que me invadió, junto con la idea de la riqueza que iba a obtener, era tan estimulante que no me di cuenta de que mi compañero volvió corriendo a donde estaba, por lo que de inmediato cerré todo y dejé las herramientas por un lado. Estaba sudando y mi cuerpo aún temblaba cuando colocó el tirante para bajar el ataúd y con él la riqueza que se perdería con la tierra al cubrirlo. Fue tanto mi pesar al ver que todo lo perdería, que pensé en tantas cosas que de pronto se hicieron realidad, no sé si por casualidad o por la fuerza de mis deseos ambiciosos. Pero mi compañero tuvo una llamada de urgencia. Su mujer había tenido un accidente en ese momento y lo llamaron para que fuera al hospital donde había sido trasladada. En ese momento se abrió una ventana de oportunidad para mí. Le dije que no se preocupara, que se fuera a atender a su problema y que me encargaría del entierro. Agradecido por mis atenciones, se fue corriendo entre los pasillos hasta desaparecer y me quedé solo nuevamente, solo que el ataúd estaba en lo profundo del hoyo. Así que apenas me iba a meter a romper la tapa con marro y cincel, cuando llegó otro maldito servicio funerario. Sentí un coraje tan grande al ver frustradas mis malas intenciones, que pensé en lo que podría hacer. Mi ambición y la idea de tener esas joyas torció mis pensamientos y mi cordura. Así que empecé a colocar las losas de concreto rápidamente, sin arrojar la tierra. Tampoco las sellé con el cemento que aún no preparaba. Miré la hora, faltaba poco para que cerraran. De algún modo empecé a esconder las herramientas, la tierra y el cemento para que nadie se diera cuenta de algo raro con esa tumba. El servicio funerario que estaba cerca reunió a mucha gente y no podía hacer nada por el momento. Pensaba en regresar por la noche mientras trabajaba en la marmolería. Tenía acceso al cementerio por una reja dentro del local, en donde entrábamos y salíamos libremente, así que solo debía cubrir bien mi plan. Me quedé lo más que pude a cuidar mis intereses, hasta que las personas del otro funeral se fueron. No tenía más pendientes y regresé a la oficina para esperar a que cerraran, haciendo todo lo posible para que los ayudantes y el jefe nos salieran a revisar. Finalmente, cuando el jefe colocó la cadena y el grueso candado en la puerta de entrada, respiré aliviado. Estaba tan cerca de cometer mi robo que no cabía de felicidad. Enseguida, me fui a la marmolería donde estaban ya los compañeros grabando algunas lápidas y el patrón estaba picando una piedra.
De algún modo me las arreglé para decirles mentiras y poder entrar por una reja al fondo del taller que conducía al cementerio y cuya llave la tenía el patrón en un cajón. Esa ambición que me estaba consumiendo me dio la inteligencia para pensar en frío y poder meterme. Solo me tomaría unos minutos y podría regresar antes de que dieran cuenta de mi acción. De tal manera que entrar fue sencillo, pero encontrar la tumba, extrañamente, fue más complicado de lo que imaginé. Me arrepentí después de no dejar una señal de cuál pasillo era en donde estaba, pero más extraño es que no podía hallarla. Conocía ese sector del lugar y conocía todos los pasillos, pero estaba dando vueltas y vueltas hasta regresar al pasillo central, y eso me hizo entrar en una desesperación por no poder hallar la tumba. Así que me senté un poco para mirar mejor y poder ubicarme, recordar qué tumbas había alrededor y en dónde. Fue en ese momento que estaba pensando en que sentí algo a mi alrededor. No puedo explicar la sensación tan extraña que me invadió al darme cuenta de que algo estaba dando vueltas en la oscuridad que me rodeaba. Los chistidos que escuché fue lo que me puso aún más en alerta y no podía entender de qué manera alguien estaría en ese lugar, vigilándome quizá. Quise regresar al taller, pero tampoco sabía dónde estaba la pequeña reja que conducía a este por la tremenda oscuridad que había. No quería encender mi lámpara porque eso iba a revelar mi presencia, así que andaba a oscuras y a tientas por el lugar. La heladez y los escalofríos por sentir que algo andaba merodeando y mirándome detrás de las tumbas se lo atribuí a mis nervios. Me levanté y despejé mis dudas al pensar que el brillo de la cadena y la cantidad de dinero que me darían por ella. Nuevamente me ubiqué mejor y recordé el funeral reciente. La tumba estaba por un lado de un obelisco, donde acomodaron varias coronas de flores, así que me di a la tarea de buscarla, y me llevó un rato ver la sombra del monumento surgir entre la oscuridad, después las flores y las veladoras. Más allá estaba la tumba del viejo, y pude ver la colorida lona que dejé para cubrir los materiales y la tierra. Así que corrí hasta este lugar y comencé a quitar un par de losas y coloqué una escalera. Al bajar, iluminé brevemente para después quitar la tapa con una barreta. Todo lo demás fue sencillo. Al abrir y ver el fulgor de oro frente a mí fue desquiciante, emocionante. Rápidamente quité los anillos y después la pesada cadena alrededor del cuello. Por breves instantes pude ver el extraño dije que tenía. Era una especie de cabeza de chivo con los ojos al parecer de rubíes que brillaban de una manera especial. En ese momento el ambiente dentro de la tumba cambió. Sentí más frío y un olor horrible que comenzó a sentirse molesto y sofocante. Fueron breves momentos en los que sentí eso, y de pronto, la caída de un poco de tierra me alertó. Tuve que tomar la lámpara para intentar salir, pero una especie de quejido me hizo iluminar al muerto, y sentí un espasmo que me heló la sangre. Los ojos del cadáver estaban bien abiertos, y me observaban fijamente. El terror me invadió de diversas formas. Pensé tantas cosas que quise inventar para no imaginar que el muerto había resucitado y estaba molesto por haberlo robado. La impresión me hizo dar un brinco hacia atrás con un gemido de espanto y tiré la lámpara que oscureció todo en instantes. El muerto iba a levantarse de su ataúd, pero nada de eso sucedió, por lo que con algo de esfuerzo salí por el agujero rápidamente para después volver a colocar las losas y largarme de ahí. Mi corazón casi salía del pecho, pero sentía las joyas en mis manos a través de la bolsa de lona en donde las metí. Eso me motivaba a seguir. Antes de ver aquella riqueza, nunca tomé lo que no era mío, pero fue tan tentador y fácil pensar que podía quedarme con todo, que no imaginé que habría consecuencias. Ahora solo debía encontrar el camino a la salida. No pensaba en buscar la reja de la marmolería, era tarde, y a pesar de saber que estaban trabajando, no podía estar en calma por las emociones. Así que tomé el pasillo central del cementerio y corrí con el alma. En tanto lo hacía, no pude evitar sentir que algo me perseguía. Algo tenía pisándome los talones, y lo más extraño es que parecía mirar personas o sombras entre las tumbas mirándome, señalándome con el dedo por la tropelía que acababa de cometer. Lo peor de esa situación es que antes de salir y subirme por la barda, miré por breves instantes y a lo lejos
la figura de una persona parada en medio del camino central. No sé por qué me imaginé que era el difunto que acababa de robar, y es que quizá así era, pero ya tenía lo mío, y ahora debía regresar a mi casa y esperar la mañana para ir al empeño. Ahí comenzó mi verdadero calvario. Al llegar a mi humilde vivienda, lo primero que me recibió fueron las miradas de mis santos, a los que diariamente les encendía una veladora. Ahora me juzgaban con ese frío semblante de ojos vacíos, por lo que de inmediato de ver mi botín, era maravilloso. No sé cuántas veces froté la cadena de oro a mi rostro y me coloqué los anillos para verme al espejo como un gran señor. Sabía que esa noche no podría dormir por la ansiedad de tener el dinero en mi mano. Durante un buen rato, y mientras bebía algo de mezcal, miraba con detenimiento el dije de la cabra y esos ojos brillantes. Me di cuenta que tenían unas marcas peculiares que también los anillos tenían. Supuse entonces que el difunto debió de haber estado en alguna de esas sociedades o sectas, pero desconocía su sello. Había visto algunos en las tumbas y las lápidas que mandaban a hacer, pero nada como eso. En ese instante, pude escuchar que los perros de la vecindad empezaron a ladrar y un vientecillo comenzó a soplar moviendo los lazos de los tendederos. Pensé que se vendría el mal tiempo, así que me levanté a cerrar la ventana y fue cuando lo vi. Era el difunto que estaba en medio del patio de la vecindad, viendo hacia donde estaba. Era imposible. Algo como eso no podría estar pasando, porque era irreal. Todas esas historias que de pronto escuchaba en las pláticas con los compañeros ahora parecían tomar un sentido macabro. Los muertos a veces se le aparecían a la gente por muchas razones, y ahora me estaba pasando a mí, por mi ambición. Me senté en el piso para comprender mejor qué estaba sucediendo, y pensé que tal vez era el efecto del mezcal que acababa de tomar. Pero claramente el ambiente y el sonido gutural del muerto hablándome era real. Por insólito que pudiera sonar, podía escuchar una voz cavernosa que me llamaba por mi nombre, además de emitir gritos lastimeros que alborotaron los animales y el viento arreció. No quería de algún modo asomarme, por lo que corrí a esconderme al baño. De pronto la pesadilla se volvió aún más aterradora al irse la luz en toda la vecindad. Estaba ante algo incomprensible, de mucho poder, de uno muy pavoroso que de pronto surgió entre la oscuridad de mi baño con un par de destellos rojos que me recordaron los rubíes del colgante. Nuevamente me invadió el frío y ese olor a muerto que me resultó insoportable. Sentía mis ojos llorosos y un temblor incontenible que castigó todo mi cuerpo con movimientos que empezaron a dolerme. En el momento que esos destellos se acercaron a mí y pude ver de frente el chivo del colguije, no lo estaba soñando, era real y estaba ahí. Cerré mis ojos fuertemente para esperar algo que me quitara la vida. En ese instante, la luz volvió a iluminar todo, y al abrir los ojos, estaba dentro de mi baño, temblando y sudando a chorros. No lo pensé dos veces, salí corriendo de mi cuarto con las joyas y mi intención era regresarlas a la tumba del difunto. Pero me sentía tan mal por toda la impresión y el miedo que mi cabeza daba vueltas y estaba muy confundido, por lo que no podía encontrar el camino hacia el cementerio, que no estaba muy lejos de ahí. Mis pasos me llevaron a introducirme por calles obscuras y de pronto llegué a una especie de privada en donde me topé con pared, y al regresar con espanto, vi a 3 tipos que se venían sobre mí para golpearme. Intenté suplicar, quería que me dejaran las cosas que llevaba en la bolsa, pero no porque me doliera perderlas, sino porque no las iba a poder regresar. Fueron tantos los golpes que quedé inconsciente en el suelo, y al cabo de unos minutos pude recuperar un poco la conciencia. Estaba solo, sin las joyas y sin zapatos. También se los habían llevado. Tuve que regresar a mi casa confundido y esperando que las cosas no se fueran a poner peor. Pero contrariamente, las apariciones continuaron, así como sus manifestaciones. El espíritu no me iba a dejar en paz hasta que tuviera sus cosas, y eso era prácticamente imposible. A la mañana siguiente regresé a trabajar al cementerio. De inmediato me trasladé a la tumba de donde había robado las cosas. Todo estaba como lo había dejado, sin que nadie me viera,
Empecé a cubrir con tierra el ataúd y después sellarlo con las losas. No podía hacer más. Sentía que mi vida había llegado al final y no podría estar en paz a partir de ese momento. Por ese motivo comencé a enfermar de los nervios. Ya no pude trabajar porque sentía un temor profundo a salir y en la noche era peor. No podía dormir porque continuamente veía aquellos destellos rojos surgir de la oscuridad, teniendo que dormir con las luces encendidas, pero aún así podía verlos detrás de las ventanas. Fueron muchos días en los que estuve escuchando aquellas voces profundas decir mi nombre. No sé si fue por mi conciencia o la culpa que sentía, pero ciertamente todo lo que experimenté va más allá. Aún en estos días sigo esperando que algo suceda. Vivo en la zozobra de no poder despertar un día, y a pesar de haberme cambiado muchas veces de lugar, esas cosas me siguen por donde quiera que voy. A lo que más le temo es a ese maldito chivo que los ojos rojos que aparece de pronto debajo de mi cama, en la oscuridad del baño, o sobre mí, cuando despierto por alguna pesadilla horrible, en donde lo puedo ver pisándome con sus pezuñas. Supongo que ese es un castigo por mi ambición y la locura de querer robar a un difunto. Hasta este momento no sé qué sucederá el día de mañana. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.